Desde que el hombre comenzó a escribir la palabra de Dios, comenzó también a borrarla. Lo que hoy llamamos Biblia es solo una parte del gran mosaico sagrado. Un conjunto de textos elegidos, modificados y purgados por concilios, reyes y teólogos. Pero hubo otros libros. Libros que fueron silenciados. Evangelios que hablaban de una verdad incómoda, de un conocimiento que hacía libre al ser humano, no dependiente del templo. Esos textos fueron llamados apócrifos, prohibidos, peligrosos, y con ese simple nombre fueron condenados al olvido. Durante siglos se nos dijo que Dios había hablado una sola vez, en una sola forma y a un solo pueblo. Pero los manuscritos hallados en Egipto, Siria, Etiopía y Qumrán cuentan otra historia. Una historia donde la divinidad no es una figura distante en el cielo, sino una fuerza viva dentro de cada ser humano. Esa es la verdad que se quiso borrar, porque un pueblo que descubre la divinidad en sí mismo ya no necesita obedecer al poder que dice representarla. A mediados del siglo XX, un hallazgo sacudió los cimientos de la fe. En las cuevas de Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron más de 50 textos ocultos durante milenios. Eran escritos gnósticos, evangelios atribuidos a Tomás, María Magdalena, Felipe y otros seguidores directos de Jesús. Allí, el mensaje era claro y perturbador para las iglesias de Occidente. Jesús no enseñaba a creer, enseñaba a despertar. El reino de Dios está dentro de ti, decía el Evangelio de Tomás. No prometía un cielo lejano, sino un estado de conciencia presente. No hablaba de castigo ni sumisión, sino de autoconocimiento y poder interior. Ese mensaje, si se hubiera difundido, habría hecho temblar los tronos y los altares. Por eso fue silenciado, porque una humanidad que se sabe divina deja de arrodillarse ante sus amos. Los concilios posteriores, especialmente los de los siglos IV y V, se encargaron de borrar esa corriente espiritual. Los textos gnósticos fueron perseguidos, los nombres de sus autores maldecidos, y los escribas que se negaron a destruirlos, los escondieron. En cofres sellados, en cavernas, en monasterios perdidos entre las arenas del desierto. Ellos sabían que algún día la humanidad volvería a buscar la verdad, y ese día, los libros hablarían de nuevo. Los libros perdidos no son simples curiosidades históricas, son fragmentos del alma humana, piezas del rompecabezas espiritual que el tiempo intentó desarmar. En el libro de Enoc, por ejemplo, se habla de los vigilantes, seres que descendieron del cielo para enseñar a los hombres los misterios de la creación. Les mostraron las estrellas, los metales, la medicina y la ciencia, pero su conocimiento fue considerado prohibido, porque daba poder al hombre sobre su destino. Los vigilantes fueron llamados ángeles caídos, y Enoc, el sabio que caminó con Dios, fue borrado del canon occidental. Sin embargo, su libro sobrevivió en Etiopía, donde todavía se lee como parte de la Biblia original. ¿Casualidad? No. Fue el único pueblo que se negó a someter su fe a Roma. Otros textos, como el Evangelio de María Magdalena, revelan algo aún más provocador. Una mujer que no era una pecadora redimida, sino una maestra espiritual, la discípula más cercana a Jesús. En su Evangelio, Jesús le confía enseñanzas secretas sobre el alma y la trascendencia. Le habla del poder del pensamiento, del equilibrio entre lo masculino y lo femenino divino. Pero cuando los concilios definieron la doctrina, esos textos fueron borrados, porque no había lugar para una mujer que enseñara a los hombres. Así se consolidó una visión parcial, patriarcal y mutilada del mensaje original. Durante siglos, estos libros fueron perseguidos como herejía, pero mientras Europa los destruía, África y Oriente los guardaban. En los monasterios etíopes, los monjes aún conservan manuscritos que jamás fueron traducidos. Algunos contienen relatos de los días antes del diluvio, de civilizaciones que desaparecieron bajo las aguas, de pactos entre los hijos del cielo y los hijos de la tierra. Otros hablan de un conocimiento interior tan profundo que roza la ciencia moderna. Vibración, energía, luz, conciencia. ¿Cómo pudieron escribirlo hace miles de años? Porque lo que hoy llamamos ciencia, antes se llamaba sabiduría divina. Pero los libros perdidos no solo revelan secretos del pasado, también exponen una pregunta que nos atraviesa hoy más que nunca. ¿Quién decide lo que debemos creer?
¿Por qué ciertas verdades son consideradas sagradas y otras peligrosas? La respuesta está en la historia misma. Cada vez que un poder quiso dominar a los pueblos, reescribió sus creencias. Y cada vez que un ser humano intentó despertar, lo llamaron hereje. Por eso este no es un simple viaje por textos antiguos. Es un llamado a mirar con nuevos ojos lo que siempre estuvo frente a nosotros. Porque tal vez los libros perdidos no estén realmente perdidos. Tal vez siempre han estado esperando a que tú los busques. A que abras la Biblia no como un dogma, sino como un espejo. Un espejo que te muestre no lo que otros dijeron que eras, sino lo que realmente eres. Un fragmento de la divinidad. Una chispa del mismo fuego que creó el universo. Y si los guardianes del pasado ocultaron estas palabras para proteger el poder de unos pocos, hoy es momento de recuperarlas para liberar el alma de todos. Porque la fe verdadera no nace del miedo, sino del conocimiento. A medida que los siglos pasaron, los libros perdidos dejaron de ser solo textos prohibidos y se convirtieron en un eco incómodo dentro de la historia oficial. Un eco que ni los concilios, ni los imperios, ni las cruzadas lograron silenciar por completo. Cada vez que un arqueólogo desenterró un pergamino o un sabio tradujo una palabra olvidada, una grieta se abrió en el muro del dogma, y por esa grieta comenzó a filtrarse la verdad. Porque lo que se escondió bajo tierra no fueron simples relatos antiguos, sino una visión completamente distinta de lo divino. Una visión donde el hombre no es un pecador que busca redención, sino un ser que ya contiene la chispa de Dios en su interior. Los evangelios gnósticos lo decían claramente: el que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Una frase simple, pero peligrosa para quienes querían mantener a la humanidad en la ignorancia. Si el reino de Dios está dentro de ti, ¿para qué necesitas intermediarios? Si la salvación no depende de una iglesia, sino de tu propio despertar, entonces el poder cambia de manos. Y eso era inaceptable. Por eso los textos fueron tachados de herejía, porque hablaban de libertad interior, de un Dios sin templos, sin jerarquías, sin miedo, un Dios que no exige sumisión, sino comprensión. Con el paso de los siglos, muchos pensaron que esos libros habían desaparecido para siempre, pero el tiempo tiene su propia forma de revelar lo que se intenta ocultar. En 1945, un campesino egipcio, sin saberlo, cambió la historia. Mientras cavaba en busca de fertilizante, halló una vasija de arcilla sellada. Dentro, más de 1000 años de silencio esperaban ser rotos. Era la biblioteca de Nag Hammadi, evangelios que hablaban de la creación del mundo desde la energía, de la caída del alma en la materia y del viaje del espíritu para recordar su origen. Jesús en esos textos no es un salvador que muere por los hombres, sino un maestro que enseña a despertar dentro de ellos. Su mensaje no era cree, era recuerda, y esa sola palabra podía derrumbar todo un sistema de poder. Pero no todos los libros perdidos fueron descubiertos en Egipto. En Etiopía, mucho antes, los monjes ya custodiaban textos que el mundo occidental ignoraba: el libro de los jubileos, el libro de Enoc, el libro de los misterios del cielo y la tierra. Allí se describe a un Dios que no gobierna desde un trono, sino desde la armonía de la creación. Los ángeles son mensajeros de conocimiento, la humanidad, su reflejo más puro, y el pecado no es desobediencia, sino olvido de lo que somos. Estos textos no se escribieron para dividir al hombre de Dios, sino para recordarle que ambos comparten la misma esencia. Por eso fueron borrados, porque un pueblo que recuerda su origen ya no se deja dominar. El poder siempre ha temido al conocimiento. Por eso en cada época, la verdad tuvo que esconderse bajo símbolos, metáforas y mitos. El fuego prohibido de los dioses, la manzana del Edén, la sabiduría de Enoc, todo apunta a lo mismo: el despertar de la conciencia humana. El verdadero pecado original no fue desobedecer, fue olvidar. Y quizás cada vez que alguien abre un libro sagrado con el corazón despierto, ese olvido comienza a deshacerse. Hoy, mientras el mundo se sumerge en la confusión y la desesperanza, cada vez más personas vuelven a buscar lo que fue escondido. Ya no aceptan verdades impuestas ni templos de piedra. Buscan la verdad que vibra dentro del alma, y es ahí donde los libros perdidos vuelven a tener sentido. Porque no son un desafío a la fe, sino su complemento más puro. No te dicen qué creer, te enseñan a mirar por ti mismo.
Algunos te dirán que leer estos textos es peligroso. Y sí, lo es, porque el conocimiento verdadero siempre transforma, porque una mente que entiende ya no puede ser esclava, y un corazón que recuerda su divinidad jamás vuelve a arrodillarse ante el miedo. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, los libros fueron quemados, los sabios perseguidos, los profetas silenciados. Pero ninguna llama ha podido consumir lo que vive en la conciencia humana. Esa chispa sigue encendida, esperando a que alguien la reconozca. La verdad oculta de los libros perdidos no está solo en los textos, está en lo que despiertan dentro de ti, en la duda que nace cuando te preguntas si todo lo que te enseñaron era cierto, en la intuición que te dice que hay algo más grande que las palabras, en la certeza de que Dios nunca dejó de hablar, solo cambiamos la forma de escucharlo. Y quizá, después de todo, esa sea la revelación más poderosa, que los libros no fueron perdidos. Fuimos nosotros quienes nos perdimos de ellos. Y ahora que has escuchado su voz, el verdadero viaje comienza. Porque los secretos más antiguos no se leen, se viven. Si esta verdad ha resonado contigo, si sientes que algo dentro de ti acaba de despertar, quédate cerca. Este camino apenas empieza, y aún quedan muchos textos prohibidos que el mundo intenta olvidar. Suscríbete, no por seguir un canal, sino por seguir la búsqueda.